tapar la vergüenza de su desnudez, pero Dios sabía que eso no soportaría los juicios. Amén. Por lo cual Dios, allá en el jardín del Edén, la Biblia no dice cordero, ¿verdad? Solo dice que Dios inmoló un animal y les aventó las pieles. Pero vino un profeta en el tiempo del fin y dijo, un cordero. Y si dijo cordero, es cordero. Porque allá en el jardín del Edén, Dios abrió la manera provista. Que años más tarde solamente sería una sombra y tipo de lo que vendría. Y Dios inmoló un cordero y le arrancó la piel, se los tiró detrás de los arbustos y les dijo, vístanse y salgan a mi presencia. Y ellos tomaron las pieles y se cubrieron, porque lo único que va a soportar los juicios de Dios es el plan que Dios tiene, el plan de redención para cada uno de nosotros a su manera, no a la nuestra. Y ellos tomaron las pieles y se vistieron, y la sangre corría por sus piernas, ¿verdad? Y el profeta de Dios narra el mensaje, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas, que ellos empezaron a salir porque les dijo, salgan de mi presencia. Y el hermano Branham empieza a relatar cómo es que Eva con esos ojos azules miró hacia el cielo y lágrimas salieron por sus mejillas, y aquel pelo rubio colgaba por su espalda, y Adán la abrazó, y ellos empezaron a salir de su presencia. Y todo lo que era eternidad, dijo el profeta, todo lo que era eternidad se redujo a un embudo que subía y bajaba en el jardín del Edén. Todo lo que era eterno. Entonces dice el profeta de Dios que cuando él miró aquella escena de sus hijos saliendo del jardín del Edén, en su corazón fue escrita una palabra de 4 letras: amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a la raza caída de Adán, y Dios les dijo, y pondré enemistad entre la simiente suya y la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dios vino y le dijo, vamos a traer un juicio. Miren, cuando Dios miró que ellos estaban saliendo, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios miró que ellos estaban saliendo, no sé si la batería se le acabó. Gloria al Señor. Santo eres, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios miró que ellos iban saliendo, ¿verdad? Dice el profeta de Dios que una palabra fue escrita en el corazón de Dios: amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amor. Así es que San Juan capítulo 3, 16, cuando fue escrita esa escritura, fue en tiempo pasado, hubo un tiempo cuando Dios amó al mundo y prometió que vendría una simiente a la tierra que heriría la cabeza de la serpiente. Hermano Dios, un día el profeta de Dios dijo estas palabras en el mensaje cuando el amor de Dios se proyecta. Dijo, yo pensé, dijo un día, que Dios estaba enojado conmigo, pero que Jesús me amaba. Dijo, después me di cuenta, dijo, que Cristo es el corazón de Dios. Hermano, desde el jardín del Edén, Dios abrió una manera provista. Anticipadamente Dios le mostró a la raza humana la forma de cómo Él restauraría aquello que se había perdido en el jardín del Edén. Aquella unidad perfecta, aquel compañerismo perfecto, aquel amor perfecto que existía en el principio. Hermano, Dios
mostró la manera de cómo lo volvería a restaurar otra vez, y sería por medio del derramamiento de sangre de un inocente. Hermano, Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Ahora, pudiéramos tomar muchas vertientes acerca del amor, pero solo quiero mantenerme yo en una parte. Ese amor con el cual Dios amó al mundo allá en el principio. Dice el profeta de Dios que Dios tenía un programa en su mente, ¿verdad? El profeta predicó un mensaje que tituló Cristo es el misterio de Dios revelado. Y en ese mensaje el profeta de Dios dice que en la parte de atrás de la mente de Dios había un triple misterio. Uno de ellos, ¿verdad? Dice el profeta de Dios, es que él quería darse a conocer. Y eso lo logró ¿a través de quién? A través de la persona de Jesucristo. Dijo, él tenía un segundo propósito, dijo, y es que él quería tener la preeminencia. Y eso lo logró por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y al enviar el Espíritu Santo a la tierra. Pero él tenía un triple propósito, y eso era de restaurar y de regresar todo lo que le pertenece a los hijos de Dios, de todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Un compañerismo perfecto, un amor perfecto, una unidad perfecta. ¿Cómo lo iba a lograr? De los nacidos de mujer, dijo el profeta de Dios, se requería sangre. Se requería una vida por otra. Se requería que alguien pagara el precio de la redención para que eso pudiera regresar a los hijos de Dios. De los nacidos de mujer, todo hombre que vino a la tierra, dijo el profeta, hicieron grandes hazañas. Conquistaron reinos. Hicieron huir al enemigo. Ciertamente hicieron grandes cosas. Tuvieron grandes victorias. Pero dijo el profeta de Dios, cada vez que uno de ellos caía a la tumba, ahí se quedaba. Y venía otro y caía a la tumba y ahí se quedaba. Pero el amor de Dios fue proyectado a la tierra en la persona de Jesucristo. Aquel amor que Dios tuvo en el jardín del Edén por su creación, por sus hijos, fue proyectado en la persona de Jesucristo. Ese amor fue proyectado en la persona de Jesucristo. Solo había uno digno de pagar el precio de la redención. Se ocupaba sangre. Yo espero que me entienda hacia dónde voy. Se ocupaba sangre para pagar el precio de la redención, y de los nacidos de mujer nadie era digno de pagar ese precio, porque era un precio muy grande, era un precio muy alto. Se requería una vida por otra, pero nosotros nacimos por medio del matrimonio. Al venir a este mundo, nacimos en el mundo hablando mentiras, en iniquidad fuimos formados. Pero Él, la expresión de Dios en la tierra, el amor de Dios expresado, no tuvo un padre y una madre que tuvieran una unidad matrimonial para que Él pudiera venir. Dijo el profeta de Dios, Dios hizo sombra sobre María y creó la célula de sangre y también creó el huevo, dijo el profeta de Dios. Creó la célula de sangre y creó el huevo, y el niño empezó a reproducirse célula sobre célula y empezó a formarse. Por lo tanto, dijo el profeta, él no era ni judío ni gentil. Nosotros lo llamamos, ¿verdad?, que él era de nacionalidad judía, pero no era ni judío ni gentil, era Dios hecho carne en la tierra. Y él tenía un propósito: manifestar ese amor que Dios tuvo
tuvo por la raza humana allá en el principio. Porque toda la vida de Jesucristo está envuelta en amor. Y Él quiere que nosotros vivamos por medio de ese mismo amor. Permítame quedarme solamente ahí por unos momentos. Miren, vamos a ir a la escritura. Quiero leer una escritura, ¿verdad? En el libro de San Mateo, capítulo 5. Si son tan amables, hermanos, de acompañarme a la Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 43. Aquí está la expresión del amor de Dios en la tierra. Mateo capítulo 5, 43, dice la Biblia: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora aquí está la expresión del amor de Dios en la tierra. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está la expresión del amor de Dios en la tierra, dándonos una grande lección a cada uno de nosotros. Yo escuchaba a nuestro hermano que predicó hace unos momentos y dijo, hay hermanos, dijo, que yo conozco, ¿verdad?, de iglesias diferentes, dijo, que se cruzan en la calle y no se hablan. Aleluya. Eso es amor. Yo espero, ahora, yo no lo digo por alguien en específico, pero aquí está la expresión del amor de Dios en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. ¿Sabe? El profeta de Dios dijo que Dios no manda a nadie al infierno. La gente tiene que pisar la palabra, rechazar la palabra y tomar su propia decisión. Pero Dios no manda a nadie al infierno, dijo el hermano Branham. La gente tiene que tomar su decisión porque tiene un libre albedrío. Pero Dios nos envió a Jesucristo para que usted sea salvo por Él. Si hay alguien aquí que no conoce el amor de Dios en su vida, yo le aconsejo que no deje pasar su oportunidad. A veces nosotros pensamos que, bueno, al menos yo me considero joven todavía, ¿verdad? Pero a veces nosotros pensamos que tenemos una vida por delante. Pero, hermano, cuando la muerte venga, no va a respetar nuestras edades. Mire, yo tengo una hermana menor que yo que partió sus 32 años de un paro cardíaco y era menor que yo. Pero de una cosa estoy seguro, que ella amaba al Señor Jesucristo con todo su corazón. Hermano, tenemos garantía de que si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él tiene que cumplir su palabra. Aquí está la expresión del amor de Dios. Ahora, Dios no quiere que usted se pierda. ¿Sabe? Esta escritura me llama mucho la atención porque la Biblia dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Un día el profeta de Dios dijo, cuando Jesús dijo esto, dijo, no lo dijo nada más por decirlo. Dijo, él sabía que existía la manera de ser perfectos. O no lo hubiera dicho. Usted va a encontrar gente que dice, nadie es perfecto. Si nadie es perfecto, nadie se va a ir en el rapto. Y ahorita vamos a llegar a eso, si Dios nos permite, ¿verdad? Pero hay una manera de cómo llegar a ser perfectos. Y esta es la única edad esta. La edad que nos tocó vivir es la única edad donde se nos está pidiendo perfección. El profeta de Dios dijo, en las edades pasadas, con el tan solo hecho de decir soy cristiano, dijo, te llevaban a la muerte. Te aventaban a los leones, te quemaban en la hoguera. Era todo. Pero hoy, dijo, no es suficiente con decir soy cristiano. No es suficiente, porque la palabra cristiano significa ser como Cristo. Yo escuchaba a un hermano decir, ¿cuántos cristianos hay aquí? Y todos levantaban sus manos. Bien, Cristo en la palabra dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios quiere que nosotros vivamos por esa misma clase de amor que Él tenía. Permíteme quedarme solamente en ese pensamiento y en esa línea. Yo sé que el profeta de Dios creía en un tiempo que la evidencia del Espíritu Santo era tener amor. Acá en el mensaje Cisternas Rotas, el ángel del Señor le dijo, no, eso no es la evidencia, pero no voy a hablar acerca de eso, dijo, sino recibir y creer toda la palabra. Pero déjeme quedarme solo en este pensamiento, ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo amor que Él tuvo. ¿Sabe? Al mirar la condición de este mundo y al mirar las profecías y lo que el profeta de Dios dijo, me doy cuenta de una cosa. Que muchos de nosotros, y voy a incluirme yo en esta noche, muchos de nosotros posiblemente hemos perdido el amor hacia Dios. Usted dirá, hermano, lo ha perdido usted. Déjeme decirle, hermano, que en muchas ocasiones la gente no sabe a qué va la iglesia. Y la gente que va a la iglesia no sabe por qué está ahí. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque se necesita amor. Se ocupa un elemento llamado amor. Un amor que constriña su corazón y redarguya su corazón. Un amor que le diga a usted, tienes que ir a la iglesia. Se ocupa amor. Se ocupa amor, hermano. La Biblia dice que en el tiempo del fin, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que perseverare hasta el fin, dijo, ese será salvo. ¿Qué es ser perseverante? Dijo el profeta. Es seguir empujando hacia adelante. Es seguir avanzando hacia adelante. A veces parece difícil, hermano. A veces el hermano Branham dijo, yo predico este evangelio por todo el mundo, dijo, tan fuerte como puedo, dijo, y cada vez la cosa se pone peor. Este mundo, dijo, se está muriendo por un poquito de amor. Okay. Dijo, pero también la iglesia, dijo, se está muriendo por ese amor.
Ok. Es triste, ¿verdad? Ay, Decía el hermano, iglesias de hermanos que se topan en la calle y no se hablan. Primero hacemos la cabeza. En la ley dijo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecidos los que os aborrecen, a los que os ultrajan, ¿verdad? ¿Para qué? Dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire, le voy a leer una cita, no sé cuánto tiempo llevo. Dice el profeta de Dios en el mensaje, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas. Párrafo 101 dice, entonces puedo ver ese espacio, déjeme retroceder, lo cual era Dios. Dios no tenía principio de días ni fin de años. Él es por siempre y para siempre. Puedo ver a todo aquel gran espacio comenzar a moverse y descender en forma de un embudo así. Y bajó y él empezó a mirar a aquella parejita saliendo del huerto del Edén, con pieles ensangrentadas golpeando contra sus piernas. Él no podía soportarlo. Y eso descendió hasta el mismo corazón de Dios y deletreó amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él simplemente, dice, no los podía ver salir. Eso es amor. Y desde el jardín del Edén Dios proveyó la forma de cómo él haría y traería de regreso ese compañerismo. Miren, déjeme le leo otra cita, hermano. En el mensaje desde ese entonces, predicado en el año de 1961, dice el profeta de Dios, párrafo 25, dice, yo tengo un lema. Hagan lo correcto, ese es su deber para con Dios. Piensen correctamente, ese es su deber para con ustedes mismos y les irá bien. Y si ustedes tratan de practicar la cosa correcta, crecerá alrededor de ustedes. Como una vid los controlará completamente. Y si usted no puede amar a su enemigo tanto como ama a aquellos que lo aman, algo anda mal en alguna parte. Ahora, no es simplemente que en las que ellas bautizan por inmersión y las otras no creen en bautizar de esa manera. Así que un presbítero de distrito me llamó y dijo, hermano Branham, usted tuvo un hombre en la plataforma anoche que fue bautizado incorrectamente. Yo dije, bueno, quizá lo fue. Él dijo, bueno, nosotros preferiría estar errado escrituralmente y tener la clase correcta de espíritu, que estar correcto escrituralmente y tener la clase incorrecta de espíritu. Es lo que está dentro, es lo que se despliega por sí mismo. Eso es lo que la vida de ustedes prueba, lo que ustedes son. Este hombre dijo, yo estoy, nosotros vamos a trazar un pequeño círculo y lo vamos a dejar a usted fuera de nuestro círculo. Yo dije, entonces, yo voy a trazar un pequeño círculo y los voy a meter a ustedes otra vez. Así que los voy a meter a ustedes de nuevo. Ustedes no me pueden echar fuera porque Dios me puso adentro. Así que si ustedes no pueden echarme fuera de esta manera, lo vamos a hacer. Crean eso. Ustedes son un grupo maravilloso, dice el profeta, de hermanos. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mentes semejantes es igual al de lo alto. Permítame decirle esto como su hermano. Yo acabo de pasar los 21 años de edad. El otro día ustedes saben. Ustedes supieron eso, ¿no es cierto? Por segunda vez quise decir. Así que no sé cuánto tiempo estaré entre ustedes, eso no lo sé. Pero déjeme decirle un pequeño secreto. La fuerza más poderosa en el mundo no es el hablar en lenguas, ni interpretar lenguas, ni ser honrado por Dios para ser un ministro, o para ser un evangelista, o para ser un profeta, sino que el arma más poderosa que yo he encontrado en mi vida es el amor. Amor filio, cuya palabra griega proviene de amistad, como el que usted tiene por su esposa. Hay una diferencia. Eso hará que una madre cruce a través de las llamas de un incendio por su bebé. La vida de ella no significa nada. Eso es amor filio. ¿Qué hará entonces el amor ágape o el amor piadoso? Nosotros debemos amarnos los unos con otros con amor divino. La ley era, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero
Pero la gracia produjo amor divino. Escuchen lo que el profeta dice. Nosotros debemos amarnos los unos con amor divino, con los otros. Entonces ustedes no ven el error de su hermano. Si él comete un error, ustedes miran por encima de ello y ustedes lo aman de todas maneras. Escuchen. Eso es si ustedes aman a los que los aman. Entonces, no hace la misma cosa el pecador, pero amen a aquellos que no los aman a ustedes. Eso es lo que demuestra que el Espíritu de Dios está en usted. Porque Él nos amó, Él los amó a ustedes cuando ustedes eran sus enemigos. Y Él los amó, y ese Espíritu Santo está en ustedes. Hará que amen a su enemigo como ustedes aman a sus amigos. Dios quiere que nosotros vivamos por medio del amor. ¿Cómo se pudo lograr eso? Por medio de la muerte del Señor Jesucristo. No hubo otra manera. No hubo otra manera de que esto se pudiera lograr. Hermano, ¿qué es lo que nos une a nosotros? En compañerismo y en amor cristiano. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Usted dirá la palabra, sí. Pero ¿qué es lo que nos une a nosotros? El amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo fue posible que eso pasara? Gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Mire, el profeta de Dios dice que uno de los eventos más grandes en la historia, en la Biblia, fue cuando Juan el Bautista estaba predicando su mensaje y dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Él está entre vosotros. Dijo: yo lo veré, y cuando lo vea, lo conoceré. Porque aquel que me instruyó detrás del desierto me dijo que aquel sobre el cual yo viera el Espíritu de Dios sobre él, dijo: Él es. Y Jesús estaba en la ribera del Jordán, y Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Ahí estaba el Cordero que fue profetizado desde el jardín del Edén. Dijo: Él es. Aquí está. Y Jesús descendió al agua y dijo el profeta: ese fue uno de los eventos más grandes en la Biblia. ¿Por qué? Dijo el profeta de Dios. Ahí estaba parado un profeta bautizando en el Jordán. Y aquí venía la palabra. Aquí venía la palabra descendiendo al Jordán. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí venía bajando el Jordán y se paró frente al profeta. Y Juan lo vio y le dijo: ¿cómo tú vienes a mí para ser bautizado? Dijo: cuando yo necesito ser bautizado por ti. Dijo Juan: deja eso. Es necesario que cumplamos toda escritura. Y lo bautizó. Profeta de Dios dijo: el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿verdad? Pero él, ¿de qué tenía que arrepentirse? Él no tenía nada de qué arrepentirse. Él es el Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto. No tenía de qué arrepentirse, pero el profeta de Dios dijo: él sabía que el Cordero, antes de ser llevado al matadero, primero tenía que ser lavado. Y Juan lo bautizó, y cuando salió Jesús del agua, el cielo se abrió. El cielo se abrió. El profeta de Dios dijo que en el jardín del Edén el cielo se cerró. Y una cortina negra descendió a la tierra.
La tierra no producía espinos, no producía cardos, no existía el tiempo. El tiempo es un enemigo para usted y para mí. Pero en el jardín del Edén el cielo se cerró. El compañerismo se rompió. La unidad se rompió. Esa armonía que había entre Dios y el hombre se había estropeado. Y el cielo se cerró. Y este hombre, hace 2000 años, este pequeño hombre, dijo el profeta de Dios, de unos 50 de estatura aproximadamente, encorvado, no había hermosura en él como para que le deseáramos. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Él, cuando salió de ser bautizado, el cielo se abrió. El profeta de Dios dijo: cuando la raza humana cayó en el jardín del Edén, el puente se cayó. El puente que conectaba entre Dios y su creación se cayó. Dijo, y Cristo volvió a formar ese puente que nos regresa otra vez a nuestro Creador. Hermano, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y posó sobre un cordero, porque tenía la naturaleza de un cordero. Era la paloma guiando al cordero. El cielo se abrió y el profeta de Dios dijo, ahí, dijo, el cielo y la tierra se volvieron a abrazar otra vez. Porque era Dios reconciliando al mundo. No hay otro amor más grande como ese. San Juan capítulo 15, Jesús dijo, no hay más grande amor que este. Dijo, no lo hay. Dijo, que un amigo ponga su vida, dijo, por otro amigo. No hay amor más grande que este. No lo hay. No hubo un amor más grande que el que Él tuvo por nosotros. No lo hay y no lo habrá jamás. Y él quiso que nosotros viviéramos por medio de ese amor. ¿Cuánta gente en esta noche no está muriendo por amor? ¿Cuántos matrimonios no se han roto por falta de amor? ¿Cuántas iglesias no se han despedazado por falta de amor? ¿Cuántas amistades no se han estropeado por falta de amor? El profeta de Dios dijo que cuando la inauguración de la iglesia fue en el día de Pentecostés, produjo el árbol novia. Y ese árbol tiene 9 frutos. Y uno de ellos, dijo el profeta, es el amor. Y el primer fruto que el enemigo vino para comerse fue el amor entre los hermanos. Otra flor. Vino, subió al árbol y se empezó a comer ese fruto. El amor entre los hermanos. Y el profeta de Dios dijo, ¿cómo se lo comió? Dijo, es porque uno empezó a hablar del otro y el otro empezó a hablar del otro. Y dijo, fulano hizo esto, fulano hizo aquello. ¿Qué te parece lo que hizo aquel? Y de esa manera se acabaron el amor entre ellos. Y siguen hablando. Pero ese fue el primer fruto que se comió este animal destructor. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando se acaba el amor de una persona, se acaba todo. Cuando el amor empiece a apagarse en su corazón, usted empezará a perder el deseo por venir a la iglesia.
Empezará a perder el deseo por venir en las noches o en las mañanas a abrir su palabra. Usted perderá el deseo de orar. Usted perderá el deseo de compañerismo. Cuando usted pierda el amor, usted lo habrá perdido todo. ¿Cuánta gente no estará muriendo de amor en esta noche? ¿Cuánta gente no estará pereciendo por dentro por falta de este amor? Déjeme decirle que Dios tiene amor para darle. Dios es la fuente de amor y Él tiene amor para darle a usted, si tan solo usted se lo pide. ¿Cuánta gente no estará muriendo por falta de amor en esta noche aquí entre nosotros? Yo espero que no sea usted aquel que viene a la reunión nada más por venir. Que sea el amor que lo trae a estas reuniones, a usted. Desde el momento en el que usted piensa va a estar la reunión de Hermosillo, usted tiene que tener amor para venir a la reunión. Usted tiene que tener expectativa. ¿Cuánta gente no estará pereciendo por dentro en esta noche? Por falta de ese amor. Gloria a su nombre. Dice el profeta de Dios en el mensaje Puerta al Corazón, dice: yo le amo, confío en Él, pero se necesitará su gracia para llevarme al otro lado. Por lo tanto, yo no estoy confiando en alguna habilidad, no tengo ninguna. Yo estoy confiando en lo que Él hizo por mí. Él es mi mediador. Él es mi propiciación para mis pecados. Él es el agua de separación. Él es el alfa y la omega. Él es mi vida, mi nacimiento, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi sanador. Simplemente Él es todo para mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma mentalidad que el profeta tenía? Yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hermanas, pero ese amor filio nunca ocupará ese amor ágape del Espíritu Santo. Yo amo a mi esposa y a mis hijos tanto así como pudiera amar cualquier esposo o padre, pero eso nunca llegará a igualarse a ese sagrado lugar de ese amor de Dios. Cuán rico y puro, cuán insondable y poderoso, por siempre perdurará el cántico de los santos y ángeles. Oh, yo amo eso. ¿Cuántos le aman de la misma manera? Porque hay dos clases de amor, hay dos tipos de amor. El amor filio, que es el amor humano. Es el amor que usted le tiene a su esposa, ¿verdad? El amor que usted le tiene a su padre, a su madre, a sus hijos. Y el profeta de Dios dijo: pero ese es un amor humano. Si alguien viene por la calle y usted va con su esposa y alguien la ofende, dijo, con ese amor filio, dijo, usted es capaz de golpear al hombre. Usted es capaz de matarlo. Dijo, pero hay otro amor que es llamado el amor ágape. Es amor perfecto, es amor divino. Ese amor es el amor que te hará amar a tus enemigos. Es un amor más elevado. Con ese amor, dijo el profeta, en vez de golpear al hombre, dijo, tú orarías por su alma perdida. Dijo, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo espero y yo creo que aquí hay un pueblo que tiene amor perfecto en sus corazones. Recuerde esto, hermano, porque sin ese amor usted no va a entrar allá. Nadie va a entrar allá. ¿Recuerdan lo que nuestro hermano está diciendo esta mañana en su mensaje? ¿En eso estamos confiando? Cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, el profeta de Dios está relatando por primera vez en el mensaje El Rey Rechazado 1960 aquella experiencia que él tuvo aquella mañana.
Y cuando él cruzó más allá de la cortina del tiempo y la gente empezó a venir y le dijeron nuestro precioso hermano, y millares venían ante el profeta de Dios, y el hermano Branham dijo, yo no entiendo esto. Yo no lo entiendo, dijo, ¿qué está pasando? Allá está mi cuerpo acostado, dijo, y aquí estoy yo, siendo un hombre joven. Yo no entiendo esto, dijo el profeta de Dios. Párrafo 58 del mensaje El Rey Rechazado, dijo, ahora me doy cuenta que esta es una audiencia mezclada, y yo digo esto con dulzura y con ternura del espíritu. El hombre no puede abrazar a una mujer sin tener una sensación humana. Pero ahí no había nada de eso. No había nada de eso. No había ningún ayer ni mañana. Ellos no se cansaban. Nunca he visto mujeres tan hermosas en toda mi vida. Tenían su cabello hasta la cintura, faldas largas hasta los pies, y me estaban abrazando. Ni siquiera un abrazo como el que me daría mi propia hermana que está ahí sentada. No me estaban besando y yo no las estaba besando a ellas. Fue algo para lo cual no tengo el vocabulario, no tengo las palabras para expresarlo. Perfección no lo tocaría, sublime no lo tocaría de ninguna manera. Fue algo que uno tiene que estar ahí. Y miré hacia acá y venían por millares. Yo dije, no entiendo esto. Yo dije, ¿por qué ellos? Ahí venía Jope. Esa fue mi primera esposa. Ella vino corriendo y no dijo mi esposo, ella dijo mi precioso hermano. Y cuando ella me abrazó, había otra mujer parada ahí que me abrazó. Y luego Jope abrazó a esta mujer. Y yo pensé, oh, esto tiene que ser algo diferente. No puede ser, hay algo. Querré volver otra vez a aquel cuerpo viejo. Miré ahí alrededor y pensé, oh, ¿qué es esto? Y miré muy bien. Yo dije, no puedo entender esto. Pero Jope parecía ser como una invitada de honor. No era diferente, sino solamente como una invitada de honor. Y entonces oí una voz que me habló, que estaba en el cuarto, y dijo, esto es lo que tú predicaste que era el Espíritu Santo. Yo quiero que usted sepa en esta noche cuán importante y cuán necesario es recibir el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo, o no vamos a entrar ahí. Y entonces oí una voz que me habló, que estaba en el cuarto, dijo, esto es lo que tú predicaste que era el Espíritu Santo. Dijo, esto es amor perfecto. Y nada puede entrar aquí sin Él. Nada puede entrar aquí sin Él. Estoy más determinado que nunca en mi vida que se tiene que tener amor perfecto para entrar ahí. Se tiene que tener amor perfecto para entrar ahí. ¿Qué es el amor perfecto? Es el amor de Dios. Ese amor divino debe de estar en nuestros corazones, porque nada que no sea perfecto entrará ahí. Estamos confiando en la palabra, ¿verdad? Oíamos a nuestro hermano esta mañana, en eso estamos confiando. Dios bendiga a nuestro hermano. Pero también necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos amor perfecto. El amor que se parará por su hermano perdido. El amor que se parará por su hermano cuando está en error. Mire, ya voy a terminar. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 14 que Dios llamó a Abraham, ¿verdad?, para ser peregrino en una tierra. Y Dios le dijo, apártate de tu tierra, de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y él salió y se llevó a su padre y se llevó a su sobrino Lot. Con el tiempo, dijo el profeta de Dios, el padre partió y ahí estaba su sobrino y Dios los bendijo. Empezó a tener ganado, empezó a tener riquezas, de tal manera que la Biblia dice que no había tanto para todos. Y empezó a haber altercado entre los pastores.
Entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron a tener problemas, ¿verdad? Y Abraham tenía una meta fijada. Él sabía, ¿verdad?, que Dios lo había llamado a él. Y le dijo, mira, que no haya altercado entre nosotros, no hay necesidad de estar peleando. No hay por qué estar peleando. No tenemos por qué estar peleando. Abraham, el padre de la fe, dijo, no es bueno que estemos peleando. Dijo, mira, la tierra es grande, la tierra es mucha. Dijo, toma una decisión. Dijo, si tú vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Dijo, toma la decisión. Y Lot alzó sus ojos y vio las llanuras que conducían hacia Sodoma. Miró la prosperidad, ¿verdad? Alzó sus ojos, vio y dijo, yo me voy hacia allá. Y Abraham se quedó en el desierto, dijo el profeta, donde no había mucha agua, mucho alimento. Pero a veces la segunda opción, dijo, es mejor que la primera. Y él se quedó ahí. Lot miró prosperidad, dijo el profeta de Dios, no miró la destrucción que venía. Aún con todo y eso, en Génesis 14, cuando los reyes vinieron, hicieron guerra y conquistaron Sodoma y Gomorra, se los llevaron presos. Y en Hebreos capítulo 7 dijo el profeta de Dios que Lot no se perdió. Dijo, él era un hebreo recaído. No se perdió, dijo, Lot fue salvo. Dijo, pero era un hebreo recaído. Y cuando fueron conquistados y la noticia llegó a Abraham de que habían sido conquistados, Abraham armó a su gente, los nacidos de su casa, hombres que no sabían realmente de guerras y de batallas, eran pastores, y los armó, 300 y tantos hombres, y se fueron para rescatar al hermano caído. ¿Por qué? Porque él amaba a su hermano, a su pariente. Él fue y peleó las guerras para poder restaurarlo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pararnos por ellos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pararnos por el hermano caído? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pararnos por ellos? Por amor a ellos. ¿Cuántos aman al Señor? Dios es grande, hermanos. En el mensaje, viviendo, muriendo, sepultado y viniendo, dice el profeta de Dios. En las giras, dice el profeta, párrafo 11. Creo que si hay algo grande que he visto perdiéndose en la iglesia hoy, uno de los mayores obstáculos en la iglesia de hoy, que mantiene al avivamiento en la parte trasera, es la falta de amor piadoso que Cristo expresó cuando Él estaba en la tierra. Es fácil para usted y para mí amar a alguien que nos ama, pero Jesús no tenía esa clase de amor. Él tenía el amor de Dios, y Dios amó a sus enemigos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando el mundo no podía ser amado, Dios aún amó al mundo. Es uno diferente. Aún en la expresión de las palabras, el amor filio como el que tenemos uno por el otro, pero el amor ágape es un amor divino. Y si hay algo que yo creo que iniciaría un avivamiento en Los Ángeles, sería un tiempo en que pudiéramos derribar nuestras diferencias y venir juntos como cristianos en amor. Pero por falta de amor, la gente no se habla. Escuche. Y venir juntos como cristianos en amor. Esos son los pentecostales, bautistas, presbiterianos. Y podríamos estar todos juntos expresando al mundo que tenemos amor los unos por los otros. Jesús hizo esa oración, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y Él nos amó de tal manera que murió por nosotros. Nadie pudo amar de esa manera.
Menos que ellos con el amor natural, porque eso se sostiene, no se expresa a sí mismo. Lo hará mientras tenga amistad conectado a ello. Pero cuando la amistad decae, entonces la gente comienza a decir, bueno, él hizo esto y aquello, ella hizo así y asá, y ellos se descarriaron ellos. Amor genuino y piadoso va tras ese descarriado hasta encontrarlo. Amor piadoso va y se inclina a lo más bajo del infierno para alcanzar a un hombre y a una mujer que han caído. Eso es de lo que estamos necesitados hoy día. Tenemos una fina iglesia culturizada, educada, vestida finamente, edificios elegantes, coros bonitos, música hermosa, alguno de lo que el mundo jamás tuvo, pero estamos pereciendo por algo de ese amor piadoso. Jesús lo expresó bien cuando se encontró con la prostituta arrastrándose ante él, ante el culpable de un adulterio, y ellos la trajeron ante él y dijeron, ahora la ley requiere que ella muera, ¿qué dices tú que se haga al respecto? Él mostró quién era él cuando respondió con esas palabras, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué más amor puede haber que aquel que toma a una persona rebelde como esa y ver quién era él y perdonar a la mujer libremente de su maldad? Él lo expresó de nuevo grandemente cuando estaba muriendo en el Calvario, en sus últimas palabras en la cruz y los escupitajos de sus enemigos colgando en su rostro. Él clamó, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Nadie podrá amar como Él. Ustedes no pueden fabricar esa clase de amor. Es el regalo de Dios que viene por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que puede traer ese tipo de amor a usted. Usted no puede fabricar ese amor. Solo hay uno que puede traerlo, y eso es el Espíritu Santo. Por eso, hermano y hermana, cada ministro debe de predicar el Espíritu Santo en su iglesia. Es lo único que cambiará el corazón de la gente. Un día, pónganse de pie, un día el profeta de Dios estaba hablando y dijo, él tuvo una experiencia y dijo, un día él encontró una tortuga